Entonces, esto es lo que ya habíamos visto, la ecuación de balanceo de combustión. Tenemos el combustible, que es el octano, que dijimos que iba a ser la molécula modelo de la gasolina. Hacemos el balance atómico, cuántos carbones entran, cuántos carbones salen. Véanlo como si fuera una ecuación, no se compliquen. La del nitrógeno la pueden ignorar porque pues esa es dependiente de la cantidad de oxígeno, entonces si quieren ni la pongan. Okay. Entonces, de la ecuación balanceada, lo que vamos a obtener es la cantidad estequiométrica de aire, la cantidad que necesitamos por mol de combustible, ¿sí? Si tenemos la cantidad estequiométrica, vamos a tener una combustión estequiométrica o una combustión exacta, ¿ok? Entonces, eso ya. Los productos de la combustión, esto también ya lo habíamos visto. En el caso de la estequiométrica y de la completa, los productos siempre van a ser los mismos: dióxido de carbono y agua. En el caso de que en el combustible tuviéramos además azufre, pues nada más tenemos que agregar dióxido de azufre. En el caso de una combustión incompleta, es decir, cuando estemos agregando menos de la cantidad estequiométrica de aire, lo único que tenemos que hacer es en las ecuaciones es agregar el monóxido de carbono como producto de la combustión incompleta. ¿Okay? ¿Por qué tenemos que agregarlo? Porque, bueno, este a su vez puede ser un combustible. Si en algún momento, de hecho lo vamos a ver en uno de los ejemplos, tienen monóxido de carbono en el combustible, eso también se toma en cuenta como combustible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía puede reaccionar con el oxígeno, todavía se puede oxidar. Okay. Entonces dijimos que de la ecuación balanceada vamos a sacar la cantidad estequiométrica. Si les dicen que tienen exceso de aire, significa que estamos aumentando esa cantidad, ¿sí? Por ejemplo, 200%, 100% de exceso o 200% del aire estequiométrico significa que en lugar de 15.1 kilogramos de aire, vamos a meter 30.2 kilogramos por kilogramo de combustible, ¿sí? O sea, es multiplicarlo por 2. Lo que va a pasar en nuestras ecuaciones es que vamos a tener que agregar oxígeno a la salida. ¿Por qué? Porque pues, nos va a estar sobrando. Y si nos dicen que tiene deficiencia, aquí, si nos dicen que tiene 20% de deficiencia o 80% del aire estequiométrico, pues nada más es el 80% de lo que del aire estequiométrico. Entonces sería 0.8 por 15.1, ¿vale? Y en la ecuación lo único que tenemos que cambiar es que tenemos que agregar el monóxido de carbono. Ahora, para que no se compliquen, fíjense en estos ejemplos. Tenemos en estos tres casos la combustión de octano. En uno tenemos el aire estequiométrico, tenemos una combustión estequiométrica, y en los otros dos casos tenemos combustión completa o en exceso de aire. ¿Qué tanto? 200 y 400%. ¿Eso qué significa? Que en el primer caso, de combustión completa de 200% de aire en exceso, vamos a multiplicar nada más, o sea, lo único que estamos cambiando es la cantidad de oxígeno, es el doble. Estamos metiendo al sistema el doble de aire de lo necesario. Por eso aquí al final, por eso en la parte de los productos, aquí nos aparece el resto del oxígeno. ¿Cómo sacan ese número? Bueno, lo que están metiendo menos lo que necesitamos nada más, la cantidad estequiométrica, y eso es lo que nos va a salir, ¿sí? Se fijan que el nitrógeno, pues lo que entra es lo que sale, no hay problema con eso. Pueden, para sacar la relación de aire-combustible, pueden simplemente multiplicar la que ya teníamos por el exceso, que en este caso sería por 2, o pueden sacarlo con las fórmulas de la masa, ¿sí? Conocen la masa del aire, conocen su combustible, y ya sacan la relación. O simplemente multiplican la relación estequiométrica por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 200%. Y, por ejemplo, si fuera 400%, es lo mismo. Se fijan que en la ecuación los componentes son los mismos. Sale agua en las mismas proporciones, sale dióxido de carbono, pero ahora lo que tenemos es más oxígeno. ¿Por qué? Porque de los 50 que estamos metiendo, solamente estamos usando 12.5, que es la cantidad estequiométrica, ¿vale? Por eso es muy importante que en cualquier problema, lo primero que tienen que hacer es plantear la ecuación de combustión estequiométrica y balancearla. Ya después de ahí sale todo lo demás, ¿sí? No tiene mayor complicación. Ahora, en el caso de la combustión incompleta, tiene un detalle que ahorita vamos a ver, pero si se fijan, es más o menos el mismo mecanismo. Lo que estamos metiendo ahora es el 80% del aire estequiométrico. Entonces le sacamos el 80% de lo que metimos y esto es lo que nos sale, ¿vale? Entonces es el 80% del aire estequiométrico que es lo que estamos metiendo. Se fijan, por favor, que aquí
los coeficientes no son iguales que en las otras dos reacciones. ¿Por qué? Porque tenemos un producto de más. Entonces, en las dos primeras tenemos que estos, el agua y el dióxido de carbono, siempre van a salir en las mismas cantidades. Pero acá no, porque no estamos metiendo la misma cantidad de oxígeno. ¿Ok? Apaguen los micrófonos, se oye mucho. Entonces, lo mismo, para calcular la relación de aire, pueden sacar con la cantidad de moles de aire que estamos metiendo al sistema, que ya saben que es el 80% de lo que metimos en la estequiométrica, o simplemente le sacan el 80% a la relación que ya tienen, ¿sí? Cualquiera de los les tiene que salir igual. Ahora, el balanceo de las ecuaciones, sea estequiométrica o sea completa, es muy sencillo, es muy fácil. Si tienen ya la estequiométrica, con la de la completa no van a batallar, porque pues nada más es agregarle el exceso de oxígeno. Pero con la incompleta, ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque tienen un sistema diferente de ecuaciones. Van a tener más incógnitas. Si ustedes plantean su ecuación, van a tener que, en teoría, digamos, si no supiéramos nada, no sabemos ni la cantidad de aire ni la cantidad de los productos. Entonces son 1, 2, 3, 4 variables y solamente tienen 3 ecuaciones. Eso no se puede resolver. Pero, como ustedes ya conocen la cantidad de aire estequiométrica y ya saben cuánto de ese aire estamos poniendo, entonces ya conocemos desde el principio la cantidad de aire que vamos a estar metiendo en nuestro sistema. Entonces ya no tenemos, esta A ya no es una incógnita. Entonces ya tienen un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Resuélvenlas como quieran. Son 2, pueden ser simultáneas, pueden ser sustitución, pueden ser como quieran. Y pues ya van a tener la ecuación balanceada. Preguntas hasta aquí. Eso es lo que ya habíamos visto. Profe. ¿Qué pasó? ¿Le puede regresar, por favor? Aquí, te guardo. ¿A la anterior? Sí, porfa. Es que no entendí cómo se acaba el porcentaje del oxígeno. Ahí 12 menos 12.5. 25 menos 12.5. 25 es lo que estamos metiendo en este caso. ¿Por qué estamos metiendo 25? Porque nos están diciendo que es 200% del aire estequiométrico. O sea, es lo doble de este. Ajá. Entonces, esto que sale aquí es lo que sobra. No importa cuánto estemos metiendo acá, si sean 25 o sean 50, lo único que vamos a utilizar en esta ecuación van a ser los 12.5 del aire estequiométrico. Este 12.5 no es igual para todos los combustibles, por eso les digo que primero tienen que balancear la ecuación de combustión estequiométrica. A partir de esa ya pueden hacer todo lo demás. ¿Sí? Ok, ya. Sí, ya, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, vamos a empezar con los ejemplos, a ver si ya lo ven más claro. Entonces, lo que normalmente les dan en los ejemplos es esto. Les dan la composición del combustible y les piden que calculen la relación de aire-combustible que se necesita para ese caso. Entonces, este es el 13.2 que ya habíamos visto. Ahora, ay Dios, que le pegué. Lo que fallé olímpicamente en decirles la vez pasada es que cuando tienen un problema de un combustible gaseoso, tienen dos opciones. Tomar los porcentajes como porcentaje volumétrico y establecer una base de cálculo en litros y sacar y completar su tabla. O la otra opción es tomarlos como fracción molar, tomar una base de cálculo de 100 moles y sacar las demás cantidades. Si se fijan, no van a ser las mismas cantidades. Por ejemplo, estos moles son los que tendríamos que usar en las ecuaciones. No es la misma cantidad que estos, pero las proporciones son las mismas. ¿Okay? Eso es lo que intenté decir la vez pasada, que espero que ya haya quedado un poco más claro. Ok, entonces, tenemos la composición volumétrica de un combustible de metano, etano, oxígeno y monóxido de carbono. Entonces, vamos a, lo recomendable, lo más fácil es tomarla como volumétrico. La verdad es que la vez pasada se los compliqué demasiado, innecesariamente. Entonces, tienen combustible gaseoso, tienen composición volumétrica, suponen una base de cálculo volumétrica y van a tener el número de litros de cada uno de los componentes. Usamos el valor como no nos están diciendo condiciones, suponemos
condiciones normales, 25 grados, una atmósfera, utilizamos el volumen molar para sacar el número de moles de cada uno de los componentes, y estos números de moles van a ser los coeficientes de cada uno de los componentes en nuestra ecuación de combustión. Ahora, alternativamente pueden hacer una, en lugar de por componente, por elemento, pero es un poco más, digamos, está más revuelto la cosa. Entonces, así como lo sacamos, ¿vale? Entonces, tenemos ya de nuestra tabla, tenemos el número de moles de cada uno, y tenemos que entre corchetes siempre se pone la composición del combustible. El resto es el aire que usamos. Hasta ahorita lo que hemos estado haciendo es suponer que el aire que estamos mezclando con el combustible es aire seco, puro aire, oxígeno y nitrógeno, nada más. Ahorita al final vamos a ver un caso en el que tengamos también aire húmedo, pero bueno. Entonces tenemos nuestra ecuación, estos números son el número de moles que sacamos de acá de la tabla, estos de aquí, bueno, los totales no, estos son los que pusimos acá como coeficientes, y lo mismo, hacemos el balance, balanceamos la ecuación, hacemos el análisis por elemento, el del nitrógeno no lo tomamos en cuenta porque pues depende del oxígeno, y ya tenemos nuestra ecuación balanceada. Ahora, si se fijan, aquí ya no tenemos la relación a un mol de combustible. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cantidad definida de materia de combustible. O sea, no podemos suponer ya un mol, que la relación es por un mol. ¿Por qué? Porque ya tenemos una cantidad definida. Entonces, de aquí nos sale que esta cantidad es lo que necesitamos de aire, que necesitamos 38.98 moles de aire por 3.35 de metano. Entonces, multiplicamos por sus pesos moleculares y nos sale que la relación de aire a metano es de 21.2. Pero el combustible no nada más es metano. Tenemos metano, etano, oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para sacar la relación de aire combustible? No de aire componente, que en este caso es metano, es aire combustible. Bueno, nos vamos a nuestra tabla otra vez y vemos que por cada 87.38 gramos de combustible tenemos 53.60 gramos de metano. Es decir, tenemos una fracción másica de 0.61. Entonces, esta fracción másica nos dice cuántos kilogramos de metano hay por combustible y sabemos cuántos kilogramos de aire se necesita por metano. Entonces, nada más lo multiplicamos y podemos sacar ahora sí la relación de kilogramos de aire que se necesitan para la combustión de 1 kilogramo de combustible que tiene esta composición. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. ¿Seguros? Bueno, entonces, si se fijan acá en gris les puse unas alternativas. Pudieran sacar en lugar de relación de aire-metano, podrían sacar la relación, por ejemplo, de aire-etano, que será hacer exactamente lo mismo, pero aquí en lugar de poner, pero aquí en las relaciones, en lugar de poner los moles de metano, tendrán que poner los moles de etano, o sea que sería 0.67 por el peso molecular del etano y sacarlo. Otra forma alternativa es, ya tenemos la cantidad de aire que se emite por combustible y tenemos la relación másica de cada uno de los componentes. Entonces nada más es cuestión de usar esto como si fuera factor de conversión y pues con las fracciones másicas podemos sacar la relación de aire a componente. Aire a etano, así como sacamos el del aire a metano, sería aire a etano y aire a CO. ¿Vale? Okay. Ese sí tienen un combustible gaseoso, que si se fijan, realmente no tiene mayor dificultad. Es sacar nada más el número de moles y balancear la ecuación. Esto es muy sencillo, pues nada más tienen que sumar los moles de nitrógeno y oxígeno, el peso molecular del aire y sacan la relación. ¿Ok? Ahora, vamos a checar el análisis de el caso de un combustible sólido, como el que tenemos en el ejemplo 13-14.
nos están dando el análisis, el análisis químico del carbón bituminoso en bruto y nos están dando la fracción másica, ¿sí? Entonces tenemos la fracción masa y vamos a suponer una base de cálculo de 100 kilogramos. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. Y esta tabla ya la saben llenar. Para hacer el cálculo del combustible en base seca, pues nada más hay que quitar lo del oxígeno, digo, lo del agua. Y para hacer para sacar los porcentajes, las fracciones básicas del combustible en base seca sin ceniza, quitamos el de la ceniza y el del oxígeno. Estos porcentajes ya lo saben sacar. Entonces, igual, de las masas que ya tenemos de los componentes, usamos los pesos moleculares y sacamos el número de moles. Ahora, fíjense que aquí estamos suponiendo una base de cálculo de 100 kilogramos. Y nos están saliendo en kilogramos. Y acá tenemos entonces kilomoles. No importa si los tienen en kilomoles o en moles. Los números acá van a ser, en la ecuación van a ser los mismos. Lo único que van a cambiar las unidades. Pero tienen que tener mucho cuidado porque si se fijan, en el del volumen lo hicimos en moles. ¿Por qué? Porque el volumen molar, las unidades del volumen molar están en litros por mol. Entonces los resultados que les van a dar acá van a ser moles. A la hora de hacer las relaciones tienen que usar los pesos moleculares en gramos mol. Ahora, a la hora de sacar las relaciones, como son gramos sobre gramos, es lo mismo que kilogramos sobre kilogramos. Nada más tengan cuidado con las unidades. Acá es exactamente lo mismo. Pero acá tenemos kilogramos, entonces lo que tenemos son kilomoles, porque usamos las unidades de kilomol por kilogramo por kilomol. Y lo que nos va a dar en nuestra ecuación van a ser kilomoles. Y lo que tenemos que hacer para pasarlo a masa son kilogramos por kilomol. Es el mismo número, nada más diferentes unidades. Lo mismo. Entonces ya tenemos de nuestra tabla el número de moles de cada componente. Se fijan que no estamos tomando en cuenta el agua. Siempre se hace en base seca, entre comillas. Se toman los moles de todos los componentes, menos el del agua que viene en el combustible. Entonces, estos números son los que vamos a usar de coeficientes para los componentes del combustible. Entonces, tenemos 6.46 moles de carbón, etc, etc, etc. Entonces, balanceamos la ecuación, igual plantean sus ecuaciones, sacan sus valores, los coeficientes, y en este caso, en el caso de los combustibles sólidos, dependiendo de la cantidad de azufre y nitrógeno que venga en el combustible, no en el aire, olvídense el del aire. Si la cantidad de nitrógeno y azufre que vienen en el combustible son muy pequeñas, se pueden despreciar, ¿sí? O sea, no van a afectar tanto, entre comillas, al cálculo de la relación de aire. Pero lo que sí hay que tomar en cuenta es el oxígeno, ¿sí? Porque en teoría hace que nos ahorremos acá en el aire. ¿Por qué? Porque si viene algo de oxígeno en el combustible, pues tomarlo en cuenta. Entonces, la balanceamos, tenemos nuestra ecuación balanceada. De nuestra ecuación balanceada sabemos la cantidad de aire que vamos a necesitar. Y pues aquí sacamos, nada más usamos el peso molecular para sacar la cantidad de aire. Ahora, esta cantidad de aire es para todo el combustible, ¿sí? Ahora, se pueden sacar dos relaciones, que es lo que normalmente se pide, o lo que se reporta. Kilogramos de aire por combustible seco o kilogramos de aire por combustible en bruto. Los kilogramos de aire estos fueron los que sacamos de la ecuación balanceada, y los kilogramos de aire seco pues va a depender de la composición de nuestro combustible. Entonces, por eso aquí tenemos 94 y por eso acá tenemos 100. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso fue lo que tomamos nuestra base de cálculo. Ahora, existe una forma alternativa de sacar estas relaciones, que es básicamente lo mismo. Si ustedes ya saben, una de las dos es, por ejemplo, esta, que es kilogramos de aire por combustible en seco, y ustedes saben la relación que hay dentro del combustible de estos dos, entonces van a tener esta relación, que es kilogramos de combustible seco por kilogramos de combustible en bruto. Entonces, para pasar de una a otra, solamente pueden utilizar esta como factor de conversión. Por ejemplo, si quisiéramos calcular la relación de aire por combustible en bruto, y ya sabemos esta relación, pues usamos esta y sacamos ya la relación. ¿Sí? O sea, podemos hacerlo directo desde los valores con los valores del aire,
O si no supiéramos alguno de esos, pues con la relación de aire-combustible. Cualquiera de las dos, y la relación de combustible seco a combustible bruto, en bruto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Si vieron de dónde salieron todos los números y qué fue lo que hice para llegar a esos números? Profe, Mande. pero ahí dice, por ejemplo, en ese tipo de problemas que la tabla ya se la dan con los valores, ¿verdad? Sí, sí, lo más probable es que ok. si les dan la composición, pues ya va a venir todo. O sea, pueden llenar todas estas dos tablas absolutas, o sea, completas. Y ya con eso se Ok. pueden sacar las relaciones de la forma fácil, que es con esto. Ok, gracias. Sí, es igual. ¿Nadie más? Seguros. Seguros. Bueno, ok, entonces vamos a ver el último punto, que es el más... Profe, Mande. entonces lo ideal en un problema sería despreciar esas cantidades, o sea, bueno, esas cantidades si es que son un porcentaje muy pequeño o Sí. tomarlas en cuenta. Miren, por ejemplo, normalmente, en cualquier lugar a donde vayan, tienen estándares, ¿no? Definidos. Porque para mí poco sería, no sé, por ejemplo, el azufre, 0.5 kilogramos por 100 kilo, 0.5 kilogramos de azufre en toda la masa, pues se me hace muy poco, por decir. Pero depende de dónde estén, les pueden decir, no, es que aquí nosotros consideramos que es despreciable a partir de 0.3 kilogramos. ¿Sí? Entonces, eso es muy variable. En el examen, por ejemplo, yo les voy a decir, se consideran despreciables las masas de los componentes si son menores a 500 gramos. Entonces, aquí el único que podrían despreciar, por ejemplo, sería el del azufre. El del nitrógeno lo tendrán que tomar en cuenta. Pero si se fijan, el de nitrógeno nada más hace mosca porque pues realmente no pinta en el balance, ¿saben? Entonces nada más es ocupar espacio. Ahora, para el balance y esto no importa, pero para lo que vamos a empezar a ver mañana sí, porque ustedes me dirán, profe, si ya sabemos que para un mol, para un kilogramo de, si ya sabemos que para un kilogramo de gasolina se necesitan 15.1 kilogramos de aire, ¿para qué le ponemos de más o de menos? Bueno, eso ya lo vamos a ver con más profundidad mañana, pero tiene que ver con la cantidad de nitrógeno que estamos metiendo en el sistema, porque el nitrógeno no reacciona, o sea, no produce calor en la reacción, no va a producir calor en la reacción, pero como ocupa espacio y es materia, va a absorber algo del calor, nos va a hacer como un amortiguador, entre comillas, por la cantidad, o sea, por el espacio que ocupa y por su capacidad térmica, ¿sí? O sea, eso tiene un porqué y un de qué, no nada más es para meterle en exceso, porque estamos agregando también inertes al sistema y eso a la hora de hacer los cálculos de las energías, pues eso sí nos va a afectar, porque no es lo mismo que metamos los 15.1 kilogramos de aire a meter los 30.2, que vamos a tener entonces como un montón de nitrógeno ahí que nos sobra, entre comillas. ¿Vale? Pero eso ya lo vamos a ver mañana. ¿Preguntas? Ya para ver esto último. No, profe. ¿Seguros? ¿Seguros? No, a lo mejor ya viendo otro problema. Pues ya tienen que estar, ya con esto ya pueden empezar a contestar todos los problemas de la tarea. Los últimos dos problemas, la primera mitad es esto. O sea, tienen que plantear la ecuación y tienen que sacar la cantidad de aire, creo. Y para la segunda parte es lo que vamos a ver mañana. Que ya Profe, ya los calores mande. ¿este tema cómo se llama? Sigue siendo balanceo de la ecuación. Balanceo de ecuación de combustión. ¿Balanceo de ecuación de combustión? Ajá. Ok. ¿Así lo podemos encontrar en el libro? En el libro, el libro viene como análisis gravimétrico, en la parte de análisis gravimétrico, me parece. Es igual la primera parte. A ver, ahorita les digo. Obviamente no viene tan extenso, pero, por ejemplo, relaciones de aire-combustible es la sección 13.5,
que es la página 353. Combustión en exceso de eficiencia. Bueno, y ahí viene un ejemplo. Combustión en exceso de eficiencia es la sección 13.8 que viene en la página 355 y esto que vamos a ver ahorita del punto rocío viene en la página 356. O sea, pero todo esto que hemos visto desde el jueves a hoy viene del inicio del capítulo 351 a la 357. ¿Sí? Análisis de combustible, relación de aire-combustible, todo se viene aquí. Ok, sí, Pero está pues, bien para checarlo en el libro. ese está un poco más, bueno, según yo se lo estoy dando un poco más extenso. Más ejemplificado, digamos, entre comillas. Ok. Bueno, entonces, vamos a ver la última parte, pues. Entonces, ya tenemos, este es el último problema, el del combustible sólido. Entonces, ya tenemos nuestra ocasión de combustión y está balanceada. Y tenemos nuestra relación de aire-combustible. ¿Ok? Ahora, fíjense que a la salida, al inicio no tenemos agua, ¿no? O estamos considerando que no hay agua. Pero a la salida tenemos agua. Y si tenemos agua en mezcla con un gas, vamos a tener una humedad. Si tenemos una humedad, vamos a tener una temperatura de rocío. O sea, va a haber una temperatura a partir el agua que esté en nuestros productos se va a empezar a condensar. ¿Cómo podemos calcular la temperatura de rocío de los productos de nuestra combustión? Pues bueno, lo primero que necesitan es la fracción molar del agua en los productos, ¿sí? Solamente vamos a estar haciendo la fracción molar del agua en los productos. Entonces, tenemos la suma de moles de los productos, agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y nitrógeno, que es esto de aquí abajo. Ahí. Es esto, es la suma, los moles totales, estamos tomando todos los moles de estos, y arriba vamos a poner los moles del agua que hay en los productos, pero aquí sí vamos a tomar en cuenta los moles de agua que ya vienen en el combustible. ¿Por qué? Porque esos moles no les va a pasar nada, o sea, el agua que entra del combustible va a salir, ¿sí? Tiene que salir. Entonces aquí lo vamos a tomar como el total del agua va a ser la que ya viene del combustible más la que se genere en la reacción. Entonces, de nuestra tabla, ya sabemos que tenemos en el combustible 0.33 kilomoles. ¿Vale? Entonces, tenemos 0.33 kilomoles y salen 1.75 kilomoles de agua en los productos. No estamos considerando agua de la humedad del aire porque estamos hasta ahorita, si no nos dice nada, vamos a considerar que el aire que entra es aire seco. Es por oxígeno y nitrógeno, nada más. Entonces aquí no estamos sumándole nada más, ¿vale? Sacan la fracción, 0.06 molar, no tiene unidades. Ahora, no les están dando una presión. Lo primero, lo más fácil que pueden hacer es suponer que la presión es la atmosférica. ¿Cuánto? Una atmósfera. Entonces, la presión parcial del agua va a ser la fracción molar por la presión atmosférica. Entonces vamos a tener una presión parcial o presión de vapor del agua de 0.6 atmósferas. Ahora, si tengo una presión de vapor, ¿qué tengo que hacer para sacar la temperatura? Pues con tablas puede, profe, pero también con la psicométrica, ¿no? Con la psicométrica, pero es que no les están dando más datos de la corriente. O sea, nada más tienen el valor de la presión. Y otra, si se fijan, acá no tenemos ya una mezcla solamente de agua y aire. Tenemos agua, aire, dióxido de carbono y dióxido de azufre. No podemos hacer la consideración de que tenemos agua en aire, porque tenemos una mezcla diferente. Entonces, esta presión no la podemos transformar tan fácil en humedad, o sea, en un valor de W, digo, de omega, ¿vale? Y no tenemos otra temperatura de referencia, dígase la de temperatura de bulbo seco, para poder ubicarlo en la psicométrica. Entonces, lo que dijo su compañero de las tablas es correcto. ¿Cuáles tablas? Las mismas de siempre, propiedades del agua, propiedades de vapores saturados del agua. Entonces, la forma más fácil de hacer esto es la siguiente. Tienen 0.06 atmósferas. Se van a San Google, le ponen 0.5 a cuánto es en libras por pulgada,
se van a sus tablas, que era como las que teníamos en el problema, digo, en la sección 2. Se van a sus tablas y van a ubicar esa presión. ¿Qué dije? ¿Cuánto era? ¿Qué? 0.73. Entonces, la más cercana, no vamos a hacerlo exacto, va a ser 0.74, es decir, una temperatura de 92 grados. Y por si no quieren batallar, 92. ¿Era 92? Ah, sí, 92. Entonces, si no quieren batallar, igual se van a San Google, le ponen 92, 92, y entonces la temperatura de rocío de los productos aquí será de 33 grados. ¿Quedó claro? A ver si me oye bien. Ah, es que aquí me equivoqué, no, está mal. Punto No, 6. profe. Punto 6, Sí, es 88. 6. Entonces acá 88 era, ajá, era 97. Entonces en 97, por eso los tenía al revés. No era 98. Más o menos. Eso más o menos, ¿eh? Tampoco es como que crean que es muy, muy exacta la cosa. Digo, para que no batallen. Entonces si le ponen 36, 37, 38, está bien. Ahora, si se fijan, la diferencia entre aire seco y aire húmedo es relativamente considerable. Entonces, aquí en las temperaturas sí está en más menos 1. Si le ponen más menos 3, pues ya se pasaron. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿cuál es el punto de si tenemos aire húmedo? Todo lo que hicimos anteriormente, todo el balance y todo eso, queda exactamente igual. Esa agua, hagan de cuenta que no existe hasta que acabamos. Entonces, nosotros de nuestra ecuación sacamos la cantidad del aire. Entonces, sabemos cuánto aire estamos metiendo. Y si nos dan un dato de humedad, díganse 15 gramos por kilogramo de aire, entonces ya sabemos la cantidad de agua que está entrando con ese aire. Lo pasamos a moles y se lo sumamos a los que ya teníamos. A lo que se generó en la reacción, a lo que ya traía el combustible y lo que traía la humedad del aire, ¿vale? Entonces, lo mismo, sacan la fracción molar, sacan la presión de vapor, la presión parcial del agua, y lo mismo, lo pasan de atmósferas a PSI, lo buscan en la tabla y listo. ¿Preguntas? Profe, el punto 33 ya nos daban en las tablas, ¿verdad? Fue lo que calculamos. Sí, el punto 33 es lo que ya tenemos aquí de lo que está en el combustible. Y no lo pelamos ahorita ni para ni el balance ni tal, hasta esta parte. Les digo, los balances se hacen en base seca. O sea, ponen lo que es el combustible menos el agua. ¿Por qué? Porque también nada más nos hace mosca ahí como el nitrógeno. ¿Vale? El nitrógeno sí lo necesitamos pues, ya para tenerlo ahí y sumarlo nada más y poner al lado del aire. Podríamos omitirlo también, porque como quiera ya sabemos, ya sabiendo la cantidad de oxígeno podemos saber la cantidad de nitrógeno. Pero pues sí es como que la forma estándar, digamos. ¿Vale? Preguntas. Ya empezaron a hacer la tarea, supongo. Ya tienen los dos primeros, supongo. Ah, profe. Bueno. No, profe, no. Ya me acordé de otra cosa. Ay, bueno. Por ejemplo, una complicación que puede venir en el examen, digamos, es que en lugar de pedirles además de pedirles la relación de aire-combustible, se les pida, por ejemplo, la relación de aire-carbón. ¿Sí? No de combustible, sino por carbón. Si tienen un combustible sólido, pues es fácil, porque aquí tienen la cantidad que tienen de carbón. Entonces, si ya tienen la cantidad de aire, pues nada más la dividen entre la cantidad de carbón. Hasta sale fácil. Si tuvieran un combustible gaseoso, como es el caso que tienen metano y etano, y dióxido y monóxido de carbono, tendrían que entonces hacer un análisis similar al que hicimos en el otro problema. Ahí no está, el otro. Era el primero.
tendrán que hacer un análisis similar a este, en el que hagan en el que tengan que sacar la relación de carbón en cada uno de esos componentes. O sea, tendrán que hacer el análisis para carbón por metano, carbón por etano y carbón por monóxido, después combinarlos para poder sacar, pues, tienen que hacer 3 veces esto, uno para el metano, uno para el etano y uno para el monóxido, y luego ya cuando tengan la cantidad total de carbón, entonces ahora sí sacar la relación de combustible a carbón. Es un poco largo, pero nada complicado. Que puede que me tengan el examen, o sea que sí va a venir. Y pues yo. Preguntas. No, ¿Podría profe. repetir eso último que me perdí? Ok. Por 2. Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si en este caso, si en este caso les pidieran, en lugar de kilogramos de aire por kilogramos de combustible, les pediría yo kilogramos de aire por kilogramos de carbón, tendrían que primero hacer un desglose, digamos, de cuántos kilogramos de carbón hay por kilogramo de metano, cuántos kilogramos hay por kilogramo de etano y cuántos kilogramos hay por monóxido de carbono. ¿Cómo? Como lo que hicimos aquí. Aquí, por ejemplo, para el metano sería un carbón más 4 hidrógenos igual a 1 CH4. Entonces aquí sería 1 por 12 más 4 por 1. Entonces saldría 16. Entonces acá la relación sería 1 entre 16 y esos serían los kilogramos de carbón por kilogramo de metano. Eso sería una parte. Y luego tendrán que hacer lo mismo para el etano y lo mismo para el monóxido. Entonces ya saben cuántos kilogramos hay de cada uno. Se lo multiplican por esa relación para saber cuántos kilogramos de carbón hay en este, lo suman y ya sale. Ok. Entonces, dividen la cantidad de aire entre la suma de los kilogramos de carbón que salen de aquí y de aquí. ¿Sí? O sea, suena como complicado. No, está largo tal vez, pero no está difícil. Porque, por ejemplo, no tendrían que sacar la del hidrógeno. No tiene para qué. Solo le estoy pidiendo la de carbón, solo saquen la de carbón. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta sería la primera parte del examen. Sí, bueno. La primera parte del examen, o sea, les voy a dar un combustible, una composición, y lo primero que tienen que hacer es tener la ecuación balanceada y sacar la relación de aire. Si, por ejemplo, les pido la relación de aire con tanto de exceso, con tanto de eficiencia, ya lo pueden sacar directamente, eso sí, ni se compliquen, a partir de la estequiométrica. Si les digo por 200, pues, nada más lo multiplican por 2 o así, ¿vale? Para que no se vayan a complicar tampoco. Esa sería la primera parte. La segunda parte ya lo veremos mañana. Entonces, preguntas de lo que vimos hoy hasta aquí. Profe, entonces dice que para la relación aire-combustible, o sea, bueno, si queremos sacar un exceso o deficiencia, se puede multiplicar directamente, ¿verdad? Sí. Ok. O No sea, hay que volver no hay que volver o sea, no hay que a balancearlos, no. vale. Si por alguna razón Bueno, les gracias. pidiera la ecuación balanceada, pues también está directo, porque para el aire pues, solamente multiplican esto por 2. O sea, ni siquiera la tienen que balancear, digamos. Aquí nada más van a agregar el exceso y aquí van a hacer el ajuste de la cantidad. O sea, no es tampoco... Sí. No necesita, solamente necesitan realmente balancear una, a menos de que les pidiera la incompleta. Esa sí tienen que hacer el balance. De Esa sí nuevo. tienen que hacer el balance, ajá. Bueno, gracias. Sí, pero para las relaciones, si la pregunta es relación, la relación la sacan así directa y se compliquen. Y así tienen que balancear, si así tienen que presentar la ecuación, ahí sí tienen que balancear. ¿Sí?
Entonces esta va a ser la primera parte y la segunda, ¿qué va a ser? Sí, la primera va a ser todo esto. La segunda parte va a ser lo que vamos a ver mañana y pasado, que es calor, tiene que ver con el calor, ay Dios, Poder calorífico. eso, poder calorífico y entalpía de reacción, el calor de la Bueno, reacción. gracias. Preguntas. Cuando tiene una mezcla de aire seco y de aire húmedo, nada más se tiene que especificar en el texto qué tipo de aire se tiene, ¿verdad? Sí, Para sí, sí, después agregar la humedad. les tienen que decir a fuerzas la humedad, o sea, este numerito, y si tienen la presión, pues la presión, y si no, suponen una atmósfera. Pero sí, esto sí es obligatorio, no les puedo decir 60% de humedad, porque pues necesitan la demás información, y eso ya sería complicarlo demasiado. Entra aire con humedad tal. Y lo único Ok. que afecta es esto, es la cantidad de moles de agua a la salida y la fracción y la temperatura de erosión, nada más. Todo lo demás se queda exactamente igual. O sea, todo lo del planteamiento de la ecuación, los moles y todo eso ahí no afecta para nada. ¿Vale? Preguntas.